Bueno, hermanos, nosotros seguimos estudiando esta serie acerca de sabiduría. Hemos estudiado en varias esferas de la vida, familia, hijos, matrimonio, tomada de decisiones. Necesitamos sabiduría para la vida. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es hacer lo que es correcto. Así de sencillo. Hacer lo que es correcto. Sabio es aquel que obedece los mandamientos, que toma las mejores decisiones y que a pesar que todo el mundo está tomando otra decisión, el sabio toma la decisión que agrada a su Señor. Hoy vamos a hablar de la sabiduría en la unidad de la iglesia. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, los 3 primeros versículos servirán de base para nuestra meditación. Efesios capítulo 4. Esta es una carta también muy teológica, con mucha riqueza de contenido, con mucha enseñanza, muy edificante. Y el propósito de esta carta es mostrar todas las bendiciones que la iglesia ya tiene en Cristo Jesús. No es una carta que va a decir lo que vamos a tener. Ya tenemos en Cristo todas las bendiciones posibles desde el Padre. Así dice Pablo, y él dice en el versículo 6 del capítulo 2, que resumen todo eso cuando él dice en Efesios 2:6 lo siguiente. Para nuestra memoria, dice: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Somos coherederos con Cristo de todo lo que el Padre hizo, de toda la creación. Somos mayordomos de la creación, somos hijos de Dios. Bueno, entonces, en Efesios 4, versículos de 1 a 3, dicen lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La gran pregunta es: ¿existe unidad entre los evangélicos, entre los protestantes? Si hay tantas denominaciones, hay que hacer una separación entre unidad y uniformidad. Son cosas distintas. Una interna, orgánica, viva, y la otra más fruto de una presión. Si nosotros tomamos los puntos comunes de los evangélicos, independiente de forma de gobierno, independiente de liturgia, vamos a percibir que tenemos mucho más de unidad de lo que pensamos. Por ejemplo, si nosotros nos sentamos con varios cristianos de múltiples denominaciones y preguntamos: ¿quién cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Quién cree que Jesús es la única posibilidad de salvación? ¿Quién cree que somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios? ¿Quién cree que Cristo volverá? Yo me imagino que todos los evangélicos creen eso. Son temas, columnas de la fe. Hay ciertas cosas que no son fundamentales, esenciales. Bautismo por aspersión, por inmersión. Mi visión escatológica del fin de los tiempos. Forma de gobierno. Son cosas importantes, pero no son fundamentales. Pero si alguien dice: no, yo creo que
la salvación puede ser en Cristo, pero por medio de buenas obras, ahí la cosa ya comienza a complicar. Pero en general hay unidad entre los cristianos. Pero tenemos que entender y hacer esta distinción entre la iglesia visible, que es esa, que está aquí, ubicada en cuarto centenario, 511, y la iglesia invisible, que es la iglesia de Dios, que son los verdaderos cristianos, que independiente de la denominación, son fieles y pertenecen al Señor. Esta iglesia está unida, a pesar de sus luchas, diferencias, está unida, porque es la verdadera iglesia, es la iglesia de Dios. Bueno, Pablo, cuando escribió esta carta a la iglesia de los Efesios, Pablo estaba preso en la cárcel. Y es por esta razón que Pablo comienza diciendo: yo pues, preso en el Señor, repite lo que dijo también en el capítulo 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Pablo estaba preso en Roma. Y desde la cárcel escribe esta carta importante. Era una carta circular, profunda, y que habla del contenido del Evangelio. Pablo escribe para mostrar todos los privilegios que tenemos como iglesia. Esta carta habla y trata de la iglesia y del glorioso propósito de Dios para su vida. Los propósitos que Dios tiene para la vida de la iglesia están desarrollados en esta carta. Y Pablo utiliza mucho la expresión andar. Anden de modo digno, anden en confianza, anden en santidad, anden con vigilancia, anden con sabiduría. Y también trabaja mucho la metodología de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en toda la carta. ¿Qué es lo que hace el Padre? ¿Qué es lo que hace el Hijo? ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? La primera parte, la primera sesión quizás del capítulo 1 a 3, habla mucho de la doctrina, de la parte más teórica. Y acá en el capítulo 4 comienza a hablar de, bueno, pongamos en práctica todo eso. Y es por esta razón que está la conjunción que comienza. Yo pues, es decir, conectando la idea anterior con lo que sigue, ahora es momento de poner en práctica todo lo que ustedes saben en teoría. Y él comienza hablando acerca de la unidad de la iglesia. ¿Qué es lo que es la unidad de la iglesia? Bueno, eso también tiene que ver con nuestras casas, familia. Porque antes de ser esposo, yo soy hermano. ¿Ustedes ya pensaron que sus hijos son sus hermanos en Cristo? Y que tenemos que luchar para preservar la unidad en la casa, en el ministerio, en la iglesia. ¿Qué estamos haciendo para mantener unida la casa, la iglesia? ¿Qué estamos poniendo? ¿Qué esfuerzo estamos haciendo? Es interesante recordar que Pablo no está diciendo, ustedes deben crear la unidad. La unidad ya existe. Y Pablo dice, es la unidad del Espíritu Santo. Ustedes tienen que guardar, preservar la unidad que ya existe. Bueno, y Pablo entonces, del versículo 1 a 3, él habla acerca de por qué tenemos que guardar esta unidad. Después habla del cómo debemos guardar esta unidad. Y después habla de los resultados de haber guardado la unidad. Entonces, vamos a pensar y reflexionar en los argumentos que utiliza Pablo. ¿Por qué tenemos que guardar la unidad? ¿Por qué la unidad es importante? ¿Por qué debemos ser uno? ¿Por qué la iglesia tiene que estar unida? ¿Por qué los matrimonios tienen que estar unidos, firmes, fuertes, consistentes? Mira, Pablo comienza en el versículo 1 diciendo, yo pues, preso en el Señor, os ruego. Pablo está exhortando porque tiene autoridad apostólica. Os ruego en el Señor.
en la autoridad del Señor Jesucristo, que ustedes anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Por qué es importante guardar la unidad? Porque la unidad refleja el carácter del propio Cristo. ¿Por qué debo buscar la unidad? Porque la unidad es acto seguido a la conversión, a la vida de santificación. Os ruego, en el nombre del Señor, que ustedes caminen como es digno del Señor. Pablo está hablando de una vida de santificación. ¿Hemos andado de modo digno de nuestra vocación? ¿Hemos glorificado a Dios cuando nadie nos está viendo? ¿Cuando estamos solos? ¿En nuestros pensamientos? ¿En nuestras actitudes? Lo que Pablo está diciendo es, bueno, hablamos de doctrina. Ahora estamos hablando de práctica. Pablo está diciendo que es imposible vivir una vida compartimentada, una vida que desasocia lo que creo y lo que vivo. Pablo está diciendo que ortodoxia y ortopraxia deben caminar de manos dadas. Debemos ser coherentes, debemos vivir como creemos. Somos cristianos. Estamos celebrando el sacrificio de Jesús en la cruz, que se entregó siendo inocente por amor de nosotros. Y eso debe llevarme a vivir una clase de vida que glorifica a Dios. No puedo caminar de cualquier manera. En los negocios, vivir como si no fuera cristiano. En el matrimonio, en la crianza de los hijos, en las amistades, en mis palabras, en mi testimonio. Es muy bonita la fe que yo creo, pero en la práctica es una vergüenza. No puede ser. Si tú eres un jefe y no tratas a las personas con amor, con justicia. No, pero soy el jefe. ¿Y? Cristo era Dios y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo va la relación con las personas? Necesitamos. Y me acuerdo cuando leí por primera vez, cuando el Gandhi estaba siendo entrevistado, Jerko, y preguntaron si él creía en Cristo y que Cristo era la solución para la humanidad. Él dijo, no tengo dudas. En Cristo yo creo. No creo en los cristianos, porque creo que ellos no entendieron nada, porque ellos no viven como Cristo enseñó. Y mira, aquí Pablo está hablando del equilibrio entre lo que creo y lo que vivo. En la historia de la iglesia, siglo XVII, un grupo de hermanos dijeron, ¿sabe qué? Estamos cansados de doctrina fría, de teoría. Entonces no queremos más doctrina. Vamos a vivir una vida de práctica, de piedad, generando el conocido pietismo del siglo XVII. Y dando fuerte énfasis en la experiencia, generando el misticismo. Decir, no quiere estudiar doctrina, no es ser piadoso, es desconsiderar una historia hermosa que tiene la iglesia. Pablo está diciendo que no puedo no estudiar doctrina, entender, conocer y ser un cristiano verdadero. Estas dos cosas tienen que estar juntas. ¿Qué es lo que es doctrina? Es entender lo que Cristo hizo por mí. ¿Es necesario saber? Sí. ¿Conocerlo más para servirlo mejor?
Una de las cosas que me atrajo para la iglesia presbiteriana después de la conversión fue el énfasis en la enseñanza, en el conocimiento, no un conocimiento frío, pero un conocimiento que me lleva a una vida de santidad, andar de manera digna. Bueno, mantener la unidad no es fácil, ¿cierto? Mantener la postura no es fácil. A veces hay que respirar 15 veces. A veces hay que tragar ciertas cosas, ¿o no? Para no pelear, para no discutir, para no perder la paciencia. Y por esta razón que Pablo dice en el versículo 2, que nosotros debemos caminar de manera digna de la vocación con que fuisteis llamados. Somos santos, debemos ser parecidos a Jesucristo. Entonces, para que no quepa ninguna duda, él dice cómo debemos caminar. Y dice, con toda humildad, con toda mansedumbre. Y él podría decir, con humildad y con mansedumbre, pero él agrega la palabra toda. Si nosotros estuviéramos mirando al espejo, cuán humildes somos. La soberbia es lo que viene antes de la caída. La vanidad, el orgullo. Debemos orar para que Dios nos dé un corazón humilde, dependiente. Pablo dice, no hay unidad, no hay matrimonio fortalecido, no hay familia fortalecida, si no hay humildad. No podemos andar de manera digna de la vocación si no somos humildes. La palabra de Dios dice, humillaos delante de la mano poderosa de Dios y el Señor en el tiempo oportuno os exaltará. La palabra de Dios nos llama a mirar el ejemplo de Cristo, que siendo Dios, se hizo siervo y caminó entre nosotros. Y dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. William Barclay dijo algo interesante. Dice que la humildad proviene de, en primer lugar, el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Quien sabe, quien tiene conciencia que vino del polvo y que al polvo retornará, tiene que ser humilde. Y después de la confrontación de la vida de uno con la vida de Cristo, a la luz de lo que requiere Dios, cuando yo miro mi vida y miro el ejemplo de Cristo, la diferencia, la distancia cuantitativa y cualitativa entre yo y Dios es tan grande y soy tan bendecido. A pesar de todo, debemos evaluar nuestra postura, cómo tratamos las personas, cómo estamos delante de Dios. Humildad o soberbia. Bienaventurados los humildes. Bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de Dios. Cristo no nació en una cuna de oro, siendo Dios. Lavó los pies a los discípulos. ¿Por qué? Porque estaba enseñando la humildad. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Estoy dispuesto a lavar los pies? Lavar los pies literalmente es la cosa más fácil que hay. Puede incluso ser un teatro, un show. Pero tener un corazón que pone el otro en primer lugar es un desafío. Bueno, después dice con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué significa ser manso?
¿Tú eres manso? Cuando alguien no te deja entrar, o cuando tú intermitente y el que está atrás acelera, entra, o cuando está en la fila alguien te pasa, o cuando alguien está siendo injusto contigo. La Biblia dice que Moisés era manso. La Biblia dice que Cristo era manso. Abraham, cuando estaba con Lot, era el jefe de la caminata, del peregrinaje, era el tío. Y cuando tuvieron que dividirse, él dijo, elijas tú para dónde vas. Primero, manso. Manso es abrir mano del derecho que tengo. Así, abrir mano del derecho que tengo. Es un derecho mío. Abro mano. Pase. ¿Es fácil? No. No. Porque hay de aquel que pise mi pie. Manso. Está en larga paciencia. ¿Cómo reaccionamos en el hogar? En las relaciones. Hermanos, honestamente, esta ha sido un motivo de oración para mí. Yo tengo un par de amigos que son muy mansos. Y yo miro y digo, Señor, dame la gracia de ser manso. Yo quiero ser manso. Porque Cristo dice, aprended de mí que soy manso. Sean como yo. Estamos parecidos a Cristo. Él es nuestro referente. Mansedumbre no es debilidad. Mira, es etimológicamente, literalmente, significa es poder bajo control. Significa que el manso, la palabra mansa era usada para referirse a las medicinas calmantes, un potro domado, por ejemplo, un viento suave. En cada caso tenemos ese poder, pero era un poder bajo control. ¿Y aquí bajo qué control? Espíritu Santo. Lo que mantiene el fruto del Espíritu es el dominio propio. Dominio propio. Autocontrol. ¿Para qué? Para terminar, dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué significa solícitos? Listos, prontos, preparados, proactivos. Esto demanda esfuerzo. No estoy hablando aquí de salvación, estoy hablando de mantener la paz. Entonces Pablo está diciendo que nosotros debemos ser santos, debemos ser humildes, debemos ser mansos con el propósito de encontrar la paz. Y la paz es, ¿cómo se llama? Cochetera. Y esta cuestita que va tomamos unas hojas de papel y ¿qué estamos haciendo con eso? Uniendo. La paz es lo que nos une. Dice el vínculo de la paz. Paz. Esto para un judío era súper importante. Shalom. Es estar en armonía con Dios. Es estar viviendo una vida en paz. No una vida perfecta, no una vida sin problemas, pero en paz, relativamente en paz. Paz en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en el trabajo. No significa que no haya presión, que no hay metas, que no hay desafíos, pero estoy en paz con Dios. Pero no estamos hablando solamente de paz con Dios. Y esta palabra de Pablo nos arrincona
porque dice lo siguiente: tú y yo debemos entender que debemos mantener la paz unos con los otros. Y por eso Pablo agrega esta palabra aquí al final del versículo 2, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Porque tengo que ser humilde, porque tengo que ser manso para soportar. ¿Y sabe qué es soportar? En el griego, aguantar. Así de sencillo. Ay, no soporto a esta persona. Ay, qué difícil, mi jefe, este compañero de trabajo. No, yo me voy de aquí. No puedo. Soportar en amor. ¿Qué significa soportar en amor? Caminar una milla más. Aguantar. Porque si yo estoy procurando solamente comodidad, no voy a lograr vivir en este mundo. Hay un llamado de Dios para que yo mire el otro, para que me ponga en el lugar del otro, para que lo ame, para que lo cuide, para que lo bendiga, para que lo promueva. Es muy bueno cuando hay en la iglesia estas personas que promueven las otras, ¿cierto? Una persona amable que está siempre promoviendo el otro, hablando de las cualidades, de las competencias, de la amistad. Siempre está levantando el otro, como hace nuestro presbítero Antonio, Carlinhos. Está siempre haciendo eso, levantando. Uno se siente, oye, voy a empezar a creer en eso. La Biblia dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. La Biblia dice que tengo que depender de mí y tener paz con todos. Soportar en amor es la manifestación práctica de la paciencia. Representa ser indulgente con las debilidades de los demás. No dejar de amar a tu prójimo o amigos por sus faltas, incluso si pueden ofendernos o desgustarnos. Porque eso pasa. Mis amigos no son perfectos, pero la amistad no está basada en el desempeño. Por eso, cuando tú recibes ahí un correo mío, está escrito abajo: por los vincos de la cruz, por los lazos de la cruz. Porque lo que nos sostiene es el compromiso, es la alianza que tenemos con Dios. Lo que sostiene el matrimonio no es la belleza, no es la apariencia, porque eso se va con el tiempo. Es el compromiso, es la alianza, es la bendición de Dios. ¿Está todo mal en tu vida? No hay mansedumbre, no hay humildad, no hay santidad. La casa está un caos, está todo terrible y tú estás angustiado porque, chuta, ¿qué voy a hacer con eso? Hay una palabra de Dios para tu corazón. ¿Sabe cuál es? Es que el Señor Jesucristo te toma por la mano y Él te ayuda en todo eso, porque Él es manso. Y yo quiero leer para terminar contigo aquí. No terminar contigo, no quiero terminar contigo, terminar este mensaje. En Mateo capítulo 11, esta es la palabra de Dios para tu corazón hoy. Mateo 11, versículo 29. Vamos a leer desde el versículo 28. Mateo 11. Es conocido este texto, desde el versículo 28. Dice: venid a mí, a todos los que estáis trabajados, cargados, es decir, cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tu mochila está pesada, está difícil de cargarla. Señor Jesús está diciendo: dame, yo puedo con ella.
toma la mía, ligera, liviana, quiere hacer un cambio con nosotros. El Señor nos bendice. El Señor nos llama a una vida que privilegia las relaciones. Personas sanas mantienen relaciones sanas. En humildad, mansedumbre, amor, soportándonos con paciencia, mirando el ejemplo de Cristo. Cuando Pedro hablaba una tontera, Cristo podría, ¿sabe qué? Te voy a destruir. No, caminó con él, enseñó, amó, a pesar de las fallas, los defectos, los fracasos. Hermano, déjame hacerte una pregunta hoy. Es la pregunta más importante de esta mañana. ¿De qué tú tienes que arrepentirse? ¿De qué? ¿De qué? En tu relación con Dios, en tu relación con el prójimo. ¿De qué? A veces necesitamos llorar en la presencia de Dios, con arrepentimiento. Pablo dice que hay una tristeza según Dios que sana, que cura y que transforma. Es cuando nosotros nos arrepentimos. Y el arrepentimiento va a la raíz de los problemas y limpia todo, la suciedad. El Señor nos quiere limpiar, transformar y nos llamar a vivir una vida sana, en que yo soy tu compañero, tú eres mi compañero. Tú me miras no como una persona perfecta, porque no lo soy. Y tú estás dispuesto a caminar conmigo, a pesar de mis errores, con humildad, con mansedumbre, con amor, y me vas a soportar. Por amor. Oremos. Tantas gracias te damos, Señor, una vez más en esta mañana. Y Señor, queremos también en esta hora rogar, implorar tu bendición sobre esta iglesia, para que podamos, Señor, con santidad, humildad, mansedumbre, amor, paciencia, buscar la paz, la unidad, para la gloria de tu santo nombre, para vivir de la manera que quieres que vivamos. Señor, nunca vamos a ter una iglesia unida si nuestros hogares están destruidos. Te pido, Señor, que tú bendigas al padre, a la madre, a los hijos, que podamos vivir la bendición de una familia estable, una familia donde se refleja el carácter de Cristo en todo. Te alabamos, te adoramos y oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.